Muy buenas noches, tardes, mañana, lo que sea para ti. Para mí en este momento estamos en la noche. Entonces les saludo. Muy buenas noches, hermanos de Santa Cecilia. Una vez más estamos aquí hablando del Dios, no tanto del Dios que creó el universo hoy, sino más bien el hombre en la perfección de Dios. Y vamos a comenzar con ver cómo era el jardín de Edén para Adán y Eva. Vamos a comenzar por ahí. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Entonces, oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos vas a enseñar esta tarde, esta noche. Vas a mostrar tu sabiduría, tu cuidado por Adán, por Eva, y va a ser cosa muy, muy bonita. Todo lo que aprendemos de ti. Entonces, Señor, una vez más te pido que nos abres la mente, que abres nuestro espíritu a la enseñanza de tu espíritu para nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como ya les digo, vamos a estar hablando esta noche de el hombre en la perfección de Dios. Entonces, les muestro aquí la pantalla y tenemos un jardín muy bonito y estamos en la lección, ya varias, pero este es el tema 4, por decirlo así, por decirlo como por tema y no por número de lecciones. El hombre en la perfección de Dios. Cuando usted nació, en ese mismo instante usted recibió un regalo. Pero en ese mismo instante tampoco entendiste el valor de ese regalo que estabas recibiendo. Pero eso no cambia el valor mismo, aunque uno no entiende el valor de lo que tiene, no cambia el valor. El valor de algo es inherente a lo que es. Y en ese momento que tú naciste, tú recibiste el regalo de la vida, pero no fuiste consciente de eso, del valor que tiene la vida, hasta que vamos creciendo con los años y madurando, comenzamos a darnos cuenta de cuánto vale la vida. Entonces, y así fue para el hombre que Dios creó, que Dios hizo. Se levantó sin entender lo que significaba ser el primer hombre en la historia del mundo. Adán, estamos hablando de Adán. Él se paró sin entender que estaba parado en una planeta hermosa, azul, llena de cosas maravillosas, interesantes, intrigantes, son pues supernaturales realmente. Y él estaba dentro de un universo sin límites. Había demasiado para observar. No sé si estoy diciendo eso correcto. Absorber, eso es la palabra, disculpen, absorber esto. Y él no podía captarlo todo en un instante, claro que no, ni descubrirlo con un proceso largo de años, no iba a conocer todo. Mira que nosotros aquí tenemos 7, 8, 10 mil años como la humanidad aquí en la planeta y todavía no hemos descubierto todo lo que Dios tiene para el hombre. Entonces, mucho menos Adán, en ese instante que él recibió vida de Dios, él es consciente, pero no sabe, no conoce todo. Nació ignorante, Adán, e inocente, pero a la vez con una intriga y curiosidad para conocer, experimentar,
disfrutar y así tener un mayor aprecio de todo lo que había recibido de su Padre Dios. De realmente Adán en ese momento había recibido mucho de parte de Dios. El capítulo 1 de Génesis nos cuenta de los primeros días de la creación. El día sexto, siendo aún parte del tiempo de la creación, y el séptimo día, Dios descansó. En Génesis, capítulo 2, nos devuelve al sexto día y nos cuenta con más detalle cómo fue la creación del hombre y la mujer y de la interacción de Dios con ellos. Entonces, vamos a comenzar el estudio hoy leyendo Génesis 1, 27 al 30. Vamos a mirar Génesis 1, 27 al 30. Ay, perdón, antes de que entremos a ese pasaje, déjame recordarles que, como siempre, tenemos unas preguntas que estamos tratando de contestar por medio del estudio. Entonces, con este tema, el hombre en la perfección de Dios, tenemos la primera pregunta. ¿Por qué Dios puede ejercer autoridad frente al hombre? ¿Qué es el hombre frente a Dios? ¿Qué es el hombre frente a la creación? Son dos preguntas similares, pero muy diferentes. ¿Qué es el hombre frente a Dios? ¿Y qué es el hombre frente a la creación? Tienen una respuesta muy diferente, cada cual. 4. ¿Cómo creó Dios el matrimonio? Y 5. ¿Cuál ADN nos dio Dios? Entonces, esas son las preguntas que queremos estar contestando en los próximos minutos o tal vez hasta la otra semana. Entonces, Génesis 1, 27 al 30, dice así. Génesis 1, 27 al 30. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto de que da semilla, esto os servirá de alimento. Y toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Eso lo vimos la semana pasada. Dios se tomó su tiempo para moldearlo a la forma que él quiso. Y le hizo un huerto, un jardín, y le puso ahí. Puso a Adán en ese jardín. Luego, en el mismo día que Dios hizo, en ese mismo día, Dios hizo a Eva de una costilla de Adán. Y también tomó su tiempo con ella, informándola y dándole detalle. Ella, Adán, fue igualmente creada a la imagen y semejanza de Dios, igual que Adán. Volvemos al tema de Adán. Miremos ahora en capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 2 al 8 y el 15. Ok, entonces vamos a mirar Génesis 2, capítulo 2, versículos 2 al 8 y 15.
Y dice, en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes, versículo 4, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había un hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba por toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente cuando Dios le sopló el aliento de vida, el espíritu, cuando le dio espíritu. Eso también lo vimos la semana pasada. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y bajemos al versículo 15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Después de formar al hombre, habiendo tomado barro, moldearlo con detalle y con esmero, todavía este cuerpo no tenía vida. Era simplemente una figura de barro. Fue solamente cuando Dios colocó aliento de vida a ese cuerpo de barro que el hombre fue un ser viviente. Dios es la única fuente de vida. Esto es muy importante reconocerlo, que Dios es la fuente de vida. Y por eso nuestra vida proviene de Él. Él es el único que puede dar la vida, sostenerla y quitarla. Les quiero llevar a un versículo que es muy interesante. Hebreos capítulo 1. Realmente todo el capítulo es maravilloso, hablando de Jesús y cómo es Jesús. Es súper interesante y lo deben leer. Toman un tiempito esta noche antes de que se acuesten o antes de que se ocupan en el día mañana. Leen todo el versículo de el capítulo de Hebreos 1. Es muy interesante de las cosas que dicen de Jesús. Pero ahora solo vamos a ver un versículo, que es el 3. Dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de Jesús y cómo es Él en cuanto a Dios. Él es el resplandor de su gloria. Él, siendo Jesús, el resplandor de su gloria, la gloria de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es lo que hace Jesús. Sostiene todos los sistemas del universo, los sistemas de planeta interestelares, solares, intergalaxiales, los sistemas ecológicos del mundo, los sistemas de vida. Él los sostiene por la palabra de su poder. Recuerda que habíamos visto que Dios creó solo en hablar. Y esto es otro aspecto, es como otra manifestación de ese poder de la voz de Dios. ¿Verdad? La voz de Dios, Él mandó en la voz de Jesús. Él mandó y todo se sostiene, todos los sistemas se sostienen.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra cosa que aprendemos de Jesús aquí es que Él está sentado a la diestra de Dios en las alturas, en el cielo. Dios está sentado a la diestra de Dios. Qué interesante eso. Adán fue la única creación que fue formada de la tierra y moldeada por las manos de Dios. Dios no hizo más hombres, solo Adán. Significa que Adán es el ancestro de toda la gente del mundo. Era el primer hombre, ¿verdad? Y todos nosotros los demás somos descendientes de Adán. Dios colocó a Adán en un huerto especial, el Edén, y lo puso como mayordomo sobre toda la tierra. Tal vez se preguntan, pues, ¿qué es un mayordomo? Mira, un mayordomo es un encargado de los bienes de aquel que tiene la responsabilidad, o más bien tiene la responsabilidad de administrar algo que le ha sido confiado por otro. Podría ser que yo te doy 100,000 pesos. Mira, por favor, administrame este dinero. Cuídamelo, úselo, gáname unos pocos intereses, lo que sea. Entonces tú llegas a ser el mayordomo de mi dinero, en tal caso, ¿no? Y entonces eso es lo que hace Dios con Adán. Le encarga el mundo, realmente a la humanidad. Es de esta manera que Dios pone al hombre como mayordomo. Primero, honrándolo al darle la confianza de administrar toda la creación. O sea, Dios conociendo que creó en Adán y en Eva, les encarga el mundo que hemos estado mirando, toda esa creación. Entonces Dios confía en lo que Él creó, la persona de Adán. De esta manera, en hacerle el mayordomo primeramente de Edén, el huerto de Edén, y luego más ampliamente del mundo, Dios empieza a enseñarle ciertos principios a Adán. Autoridad, dependencia en Dios, su fidelidad, que Dios provee, que Dios sostiene, y muchas cosas al estilo. En ese entonces Dios le proveyó un hermoso hogar, el huerto, y también le brindó compañía, siendo que Dios y el hombre conformaron una familia, Dios siendo el padre y el hombre como su hijo. Igual a los ángeles, ¿verdad? Dios había creado a los ángeles y Adán era un hijo de Dios. Ya hemos visto cómo Dios lo formó y le dio aliento de vida directamente. Dios ya tenía muchísimos hijos con todos los ángeles que hizo, pero aún así creó al hombre, Dios creó al hombre. Porque Dios es relacional y los lazos estrechos son algo que le gusta experimentar y compartir. Recuerda que la semana pasada dijimos que el hombre hasta tiene una relación única con Dios entre todos los demás de sus creaciones. El hombre fue creado específicamente para relacionarse con Dios, aún más allá que de los ángeles. Es maravilloso pensar en eso. ¿Qué hace Adán distinto a los ángeles de Dios? O sea, ¿cuál es una de las diferencias entre Adán y los ángeles? ¿Qué hacen que es diferente?
¿Qué capacidad tiene que ellos no? Esta nueva creación, el hombre, tiene la capacidad de procrear. Es una diferencia entre el hombre y los ángeles. Nosotros los hombres podemos procrear hijos, los ángeles no. Dios hizo millares de ellos porque no iban a reproducirse. Y así le tocó hacerlos todos de una, a Dios. Hizo un hombre y no millones, ya que lentamente iban a llenar la tierra, los hombres. ¿Qué sabemos de Eva? Miremos a Génesis, volvemos a Génesis 1, Génesis 2, 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante. Disculpen. Dios tomó su tiempo también en formar a Eva. Eva es el ancestro de todos los seres humanos, al igual que Adán, ¿verdad? Juntos ellos procrearon a los hijos. Ella fue hecho en el huerto y junto con Adán fueron los mayordomos de la tierra. Si Adán era hijo de Dios, es lógico concluir que Eva fue la primera hija de Dios, igual al Adán. ¿Qué significa ser hijo de Dios? O sea, ¿qué factor, qué es lo que uno mira y dice, ah, esta persona es hijo de Dios? ¿Cómo se sabe si alguien es hijo físico de uno? O sea, tú miras a tu hijo y tú, ¿cómo sabes que ese es tu hijo? Pues es por el ADN, ¿sí o no? Tu hijo tiene tu ADN, tiene el ADN de tú y la mamá del hijo, o el papá del hijo. El ADN es lo que hace a una persona ser hijo biológico de otro. ¿Cuál ADN entonces nos transfirió Dios? Siendo que Él es espíritu, ¿verdad? En nuestro mundo estamos hablando de que los hijos tienen nuestro ADN físico. Pero si tenemos ADN de Dios, ¿verdad? Pero Él es espíritu, entonces, ¿qué es lo que tenemos de Dios? Dios nos dio de su esencia cuando le sopló el aliento de vida en la nariz de Adán y de Eva.
Nos dio de su naturaleza para compartir de su espíritu. Nos dio su imagen, lo cual no es algo físico, no porque Dios es espíritu, sino en esencia nos dio algo espiritual. El ADN es un patrón y al igual Dios nos dio una mente para poder contemplar y expresar la sabiduría de Dios. Nos dio una voluntad para poder escoger. Nos dio emociones para poder sentir. Nos dio espíritu para conectarnos con Él. Y así con todo eso, comprender algo del amor de Dios para con nosotros. Mente, voluntad, emociones y espíritu eterno es el patrón vital que Dios nos dio como para ser sus hijos. Sin estas cosas no seríamos hijos de Dios en ese sentido. Pero eso es el ADN espiritual que Dios nos dio o dio a la humanidad, comenzando por Adán y Eva. Miremos entonces a Génesis 2:18. Dice, Génesis 2:18, y el Señor y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Yo recuerdo cuando una vez, bueno, mi papá me preguntó, antesito de que yo me iba a casar con Lynette, mi esposa, mi papá me pregunta, ¿por qué te quieres casar? Pues yo le dije, pues Dios dice que no es bueno que un hombre esté solo. Y así es, eso es la verdad. No es bueno que un hombre viva solo, esté solo. No, yo necesito la compañía de mi esposa, de mi familia. Eso es algo saludable. Pero en el caso de Adán, yo decidí casarme. ¿Ok? Yo tomé esa decisión. Sí, la tomé consultando a Dios y a su palabra y las otras autoridades en mi vida. Pero yo fui último, en lo último fui yo quien tomó la decisión de casarme. Pero en el caso de Adán, ¿quién decidió que Adán necesitaba una ayuda idónea? ¿Acaso Dios le preguntó, oye Adán, ¿tú qué piensas? ¿Necesitas una mujer? No creo, ¿verdad? No le preguntó si quería una esposa. No, Dios tomó la decisión. Dios sabía de su necesidad de una esposa. ¿Por qué? Porque lo había creado. Adán no podía esconder nada de Dios. Imposible. Dios sabía de su necesidad de una esposa. Dios sabe lo que es mejor para el hombre. Y decidió hacerle una compañera. Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros mismos los experimentamos. Pero Dios no le hizo la compañera en ese mismo instante. Aunque supo que lo iba a necesitar, no le hizo de una. En los siguientes versos nos cuenta cómo y cuándo fue creado Eva. Recuerden, sin embargo, que ambos fueron creados el sexto día. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis. Miremos a los versículos 19 y 20 del capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Dicen así. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo las llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso
nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Mira la inteligencia de Adán en haber podido nombrar a todos estos animales. Es el trabajo que él hace de una. Dios lo crea y parece que lo pone a trabajar. Porque no es el séptimo día, es el sexto día. Todavía es día de trabajo. Pero lo pone a nombrar los hombres. Tú eres mayordomo, Adán. Aquí está tu primera tarea. Nombre los animales. Sí, es verdad, este trabajo en su inteligencia, esto lo hizo con cierta rapidez. Y además, mientras Dios le llevaba a los animales a acercarse a Adán. O sea, Adán, vas a nombrar los animales. Ok, Señor Dios. Y entonces Dios le va mandando los animales. Yo en mi mente, yo no sé cómo hubiera sido, pero en mi mente es algo como Dios mandó los animales emparejados a Noé, al arca. Así me lo imagino. Yo no sé si eso es la realidad o no, pero es lo que me imagino. ¿Por qué le dio ese trabajo a Adán, Dios? Mira, ¿por qué le pone a trabajar? Lo creó, le da aliento de vida. Oye, Adán, te toca trabajar, hombre. Dios le dio la mayordomía de la tierra a Adán. Entonces era la persona apropiada para nombrar los animales. Uno, ¿verdad? Que le rodeaban, que viven bajo sujeción a él. O sea, era una manera que Adán aprendiera, yo soy el encargado de todos estos animales, que los estoy mirando. ¿Sí o no? Dios también estaba enseñando al hombre sumisión, responsabilidad e involucrándolo en lo suyo, ¿verdad? Le estamos enseñando, Adán, tú eres la autoridad aquí. Pero el hecho de que Dios le está mandando a Adán, también le enseña que Adán es sujeto a Dios. Él tiene que someterse a Dios. Y que tiene ciertas responsabilidades ante Dios. Y qué interesante, ¿verdad? Dios creyó todo esto y sin embargo le involucra a Adán en lo que él ha creado. Interesante cómo Dios quiere que nosotros seamos parte de todo lo que Él hace, que nos involucramos en sus obras. Ahora, algunos pueden preguntar, ¿cómo así que que Adán nombró todos los animales en un solo día? Bueno, dice Génesis 2:20 que Adán le dio nombre a toda bestia, ave y ganado. No necesariamente dice que lo hizo en un solo día. No tenemos que asumir eso, sino que podemos entender que se inició el trabajo el sexto día y lo continuó durante varios días después. Diría yo, descansó Adán el séptimo día, trabajó, el séptimo día descansó como Dios mandó y tal vez al octavo día, la segunda semana de la historia del mundo, Adán se pone otra vez a nombrar los animales. Pero lo importante es que en nombrar estos animales, ese sexto día, Adán se da cuenta de que no hay pareja para él. Todos estos animales tienen pareja, tienen forma de procrear, pero no yo. Entonces, no se requiere un genio para llegar a esa conclusión muy rápidamente. Para aquí no hay nadie para mí, aquí no hay nadie para mí, concluye Adán.
Otra pregunta. Cuando Adán estaba dando nombres a los animales, ¿será que lo hizo solito o recibió ayuda de Dios? Pues la Biblia no lo dice directamente, pero mire cómo Dios lo creó con la inteligencia, la curiosidad, esto para, para entender que estos son animales diferentes y cada cual necesita su nombre. Dios creó a Adán con mucha inteligencia. Y además nosotros no hacemos cosas independientes de Dios, sino en dependencia de Él. Entonces, en ese entonces, Adán y Eva andaban en plena comunión con Dios. No había el problema del pecado todavía. Y Dios les enseñaba y les mostraba y ellos dependían de Dios en todo. Entonces, siendo que vivían sin las influencias del pecado, deberían haber experimentado una unidad de pensamiento con Dios, una dependencia en Dios. Creo que nosotros rara vez alcanzamos en nuestra vida. Tengo que pensar eso, porque tenemos, bueno, eso es una discusión teológica para otro tiempo. No nos vamos a desviar por ahí. Perdone que me pongo a pensar ahí un momentico. Pero ellos sí, Adán y Eva, estaban en una relación de dependencia, en una relación y comunicación muy íntima con Dios, porque no había el problema del pecado. Entonces, hermanos, vamos a seguir con el tema de cómo Dios creó a Eva o presentó a Eva a Adán en el próximo estudio. Por esta noche vamos a dejarlo aquí, pero sí quiero una vez más dejarles con este número de teléfono de WhatsApp para que nos llames o nos mandes un mensaje para contestar cualquier duda que se haya generado en este estudio esta noche. Ok. Hermanos, siempre es un placer estar con ustedes. Me hacen pensar me hacen mirar a Dios de una forma nueva muchas veces, y cómo es Él con nosotros. Dios es maravilloso. Mira cómo nos invita. Eso es otra cosa. Nos invita a participar en su mundo, en sus obras. No solo a Adán. Él comenzó el patrón, o él mostró cómo Dios nos iba a invitar a la humanidad. Y pues es muy bonito Dios con nosotros. Él es un buen padre, un buen padre. Oremos, hermanos, y nos estaremos viendo. Padre Santo, tú eres un padre para nosotros y queremos reconocerlo en esta noche. Un gran padre, maravilloso, inteligente, bondadoso. Eres autoridad para nosotros, sí, pero no abusas de esa autoridad. Eres muy lindo con nosotros, Señor, porque nos amas y quieres estar en relación con nosotros. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos adelante con el estudio, siempre aprendiendo algo de Dios en cómo Él creó el mundo y luego a Adán y Eva y cómo interactuó Él con ellos. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente esta semana entrante.